compañeros de asamblea y prefería leer a Bellow y a Naipaul, dos reaccionarios, y ahí llegó el gran tema judío. Para mí, el judaísmo resolvió la antinomia entre revolución y origen. Empecé a leer textos del siglo XVII. El gran Mesías, Sabbatai Sevi, anunciaba el advenimiento de un nuevo tiempo, la restauración, el tikkun. Y su promesa estaba más allá del bien y el mal, porque el Mesías viene de un mundo previo a la caída. Y el mundo que lo acoge está convulso, como una parturienta, un dolor bueno. Resumiendo, el camino hacia la redención pasa por el pecado, o bien no lo distingue de lo correcto. Porque si el mundo es pecado, y vaya si lo es, solo pecando saltarán los espíritus, Shekhinah, liberados de sus vasijas, Kelipot, abolirán el esto y el aquello y serán reintegrados en la totalidad. Pero expliquémoslo de otra manera. Como en la teoría de los armónicos, Sabbatai era la nota discordante. Comía grasa de cerdo y blasfemaba. Y un buen día de 1666, porque estaba fijado por su gran hermeneuta y amigo Natán de Gaza, Sabbatai, el Mesías, el último y el definitivo, llegaría a Turquía, a la tierra del gran sultán, y lo convertiría al judaísmo. Ahí comenzaría su reinado. Sabbatai comía cerdo y en sus arrebatos, seguidos de períodos pietistas, injuriaba y decían que intimaba con putas, como Oseas, el profeta. Tenía seguidores en toda Europa, apátridas de Ámsterdam a Podolia, de Salónica a Turingia, y detractores, aunque fascinados con su buena cabeza en los ataques melancólicos y su erudición cabalística. Y cuando Sabbatai entró en Turquía un buen día de 1666, el gran sultán lo hizo prisionero. Dicen que para protegerlo de sus correligionarios. Ya podía empezar la conversión, el sultán embobado, Sabbatai deprimido, y el desenlace ciertamente resultó disonante. Una huida desesperada hacia una nueva tonalidad, cacofónico. Fue Sabbatai Sevi quien se convirtió al Islam. No me he reído nunca tanto como leyendo la conversión de Sabbatai Sevi y de sus seguidores. Ahora le tocaba al sabio Natán de Gaza interpretar de un modo favorable la gran traición, y vaya si lo hizo. Bueno, decía Salinas, la poesía existe o no existe, eso es todo. Y es evidente el alto voltaje de inteligencia, de pensamiento, de filosofía, de transgresión, y fundamentalmente algo que está relacionado con aquello que Saint-John Perse pensaba como primera obligación de un poeta, la de desobedecer la costumbre. No os quepa la menor duda que lo habéis hecho y de qué manera. La poesía, queridos amigos y amigas, es un discurso republicano en el que todas sus partes son ciudadanos libres que tienen la obligación de estar en desacuerdo entre sí, y esa obligación al desacuerdo se ha manifestado también de manera muy libre en esta tarde. Ahora bien, yo creo que deberíamos procurar, intentar no juzgar nunca, por ejemplo, la poesía del pasado desde el gusto del presente, porque habría muy pocas cosas que se podrían mantener. Es obvio que hacerlo a la inversa, intentar juzgar la poesía del presente desde las retóricas y desde los gustos del pasado, es algo más que una categoría de error. Bueno, iniciamos el diálogo, tienen ustedes la palabra y nuestros amigos estarán encantados de comentar, resolver cualquier curiosidad que ustedes tengan, o hacerle ahora, es el momento oportuno para que le manifiesten el denuesto o la adhesión. Ahora no. Le voy a preguntar, ya que el poema este último era del 15, ¿cómo se llega del 15 a la conversión de alguien a... No lo sé. Los misterios de la poesía. De la musa. A
A mí me gusta la digresión. Yo creo que la digresión es un método de composición que me interesa mucho y porque quizá es mi manera de comprender las cosas, es más un método de conocimiento. A veces cuando escribo, y por ejemplo cuando escribo prosa, intento contar cualquier cosa menos la que quiero escribir. Y pienso que si consigo dar el rodeo y no decir nada de lo que quería decir al principio, eso lo que haya escrito se habrá impregnado suficientemente del tema sin que lo haya tenido que decir. Son supersticiones, probablemente no sea verdad, pero vamos, ese método me interesa. Y luego también porque coincide, porque el mundo es así fragmentado. Yo lo veo muy relacionado también. Lo veo, creo que son partes de lo mismo. Las noticias escuchamos muchas veces en plan sin darnos cuenta porque fui a la hora de... Y luego estoy obsesionado por la mística judía en sus diferentes... Muy budiable. Sí, es un buen modelo Woody Allen. Durante mucho tiempo ha sido conseguir los grandes héroes modernos son Woody Allen, viriles, varones, son Woody Allen y Clint Eastwood. Yo creo que es que ha sido una lectura tan complementaria que nos ha dejado satisfechísimos. Porque claro, los poemas de la niña... Yo te dejo que vayan así. Oye, desde mis 84 tengo permiso de Dios llamarte niña. Por eso, a ti te dejo. Han sido un exponente muy hondo de lo que son los sentimientos y las elucubraciones de la cabeza femenina. O sea, que somos un todo y un nada, mire usted, porque cada 5 minutos tenemos que rehacernos. Entonces, entre familias llenas de buena voluntad y sociedad llena de malos deseos, pues con que estemos vivas, criaturita, date por contenta. Ya eso es todo un logro. Y además unos poemas estupendos. Muchas gracias. Entonces, eso, al lado de la crítica implacable suya, bueno, yo es que he pasado una tarde verdaderamente espléndida. Espléndida, porque ahí el corazón latiendo por un lado y la inteligencia como el faro luchando por ver si de una puñetera vez nos enteramos de qué pasa. Maravilloso. Que los judíos solo obedecen al Islam, es lo que pasa. Ha sido una tarde espléndida y con un moderador asombroso. Gracias, Paquita. Muy bien. Gracias, Paquita. Ciertamente, si el arte no cuestiona la realidad, será la realidad la que cuestione el arte, pero Elena Medel y Carlos Pardo se han adelantado a ese hecho. Mañana continuará la última sesión de Mar Poética con dos poetas excepcionales, no se lo pueden ustedes perder. Pablo García Baena y José Manuel Caballero Bonal, que a las 8 de la tarde leerán en el Trapiche de Guadaira. Queridas amigas y amigos, la poesía como el teatro, tal como pensaba Bertolt Brecht, no solo debe enseñarle a los lectores, a los oyentes, a modificar la realidad, sino también debe hacerles sentir el placer de modificarla. Es decir, no se trata solo de desencadenar a Prometeo, desencadenar a todos aquellos que injustamente han sido sojuzgados, sino de sentir el placer, el radical placer de verlos libres. El acto poético, como ustedes saben, es un acto de destino. Sea cual sea la experiencia humana, los recursos de la imaginación poética están siempre ahí para engrandecerla, ennoblecerla y prolongarla. Nuestros amigos lo han hecho esta tarde. Muchas gracias.